producir barato, solo tienes una opción, que es a costa del planeta y la sobreexplotación. Dámelo barato, fabrícamelo barato, que así me gusta más barato. Véndemelo barato, lo quiero. Bueno, pues hoy estamos con Antón Reixa, nuestro Leonardo da Vinci, ¿no? Es un tipo que para los gallegos es una referencia en muchos aspectos profesionales y creativos. O sea, pues has tocado prácticamente todos los palos. Yo recuerdo que firmabas en algún momento artista multimedia. Firmaban por mí. Firmaban por ti. Yo en algún sitio he dicho que cuando te preguntan qué pondría usted en su epitafio, dice cualquier cosa menos polifacético. Menos polifacético. Has sido productor ejecutivo, has trabajado en el mundo de la producción prácticamente en todos los eslabones. Se me ocurre una pregunta, ¿hay música low cost? La música es un valor absoluto. Es decir, la música ha sido la primera pista de pruebas de la revolución digital. De repente con unos auriculares en tu teléfono estás en un estudio de grabación, ¿no? Entonces es un low cost traidor, pero es un low cost que va en beneficio de que hay un mayor acceso a la música. Tiene que defender y tiene que preservar la dignidad del talento del músico, pero el que la música haya bajado de precio es lo que ha puesto la contradicción de que al final la música como objeto tiene un coste de fabricación pequeño, ¿no? Claro. Entonces lo que hay que poner en valor es exactamente cómo está hecho y cómo cada individuo gestionamos esa emoción. La música es de las pocas cosas en las que agradezco el Big Data. Cuando entras en YouTube y seleccionas un artista, automáticamente YouTube preselecciona una serie de afinidades y tal. Y normalmente no se equivoca demasiado. Mira, tú sabes que el programa se llama Cuando consumes votas. Vengo aquí a votar. Vienes aquí a votar, bien. ¿Tú crees que la gente es consciente de lo importante que es su acto de consumo? Estoy muy de acuerdo con la filosofía del no cost. Es decir, es liberadora y es emancipadora. Tú cuando compras un producto, esa trazabilidad de que el fabricante, de que el dueño de la marca sea consecuente con sus responsabilidades fiscales, es importante porque ese producto y ese consumo forma parte de lo único que nos tiene a todos de acuerdo, que es el estado del bienestar. Tú puedes ser liberal, puedes ser anarquista, puedes ser conservador, pero todo el mundo entiende que hay un derecho a la salud, que hay un derecho a que tus carreteras sean buenas y seguras, que hay un derecho a la educación. Hay una frase que yo digo en el libro, que es que todo esto empieza con, digamos, esa economía a crédito, y que de alguna forma el crédito se convierte en una herramienta muy interesante, sobre todo después de la Guerra Mundial, en manos de los keynesianos, que dicen pues hay que meter aquí pasta para que esto funcione. Lo que pasa es que lo que nos olvidamos es de la segunda parte de la receta, que era cuando hay que recoger y meterlo millono hórreo, que decimos aquí, ¿no? Porque si no, esto se desequilibra, ¿no? Entonces, lo que caminamos es a un endeudamiento exponencial, y bueno, pues se desregula un poco tal. ¿Era Keynes un camello? Y somos yonkis todos de crédito, todos vivimos de alguna forma... He leído en tu libro la expresión de que si era Keynes un camello. Bueno, Keynes sería un camello en el sentido de que es como si fuese un dealer que estuviera al mismo tiempo que está vendiéndolo, trapichando, que estuviera al mismo tiempo tratando de levantar la prohibición sobre las drogas. Claro. Es decir, Keynes lo que hace es señalar y construir ese concepto del estado del bienestar, que a fin de cuentas es lo único que puede garantizar. Hay otra cosa que dices en el libro, usas varias veces la palabra esperanza. Entonces, es decir, la esperanza es esa microrevolución que todos nos podemos financiar, ¿no? y que todos y cada uno podemos gestionar. La puedes gestionar tú y con tu entorno más próximo, ¿no? Hubo un momento que yo era empresario en ese momento, en los momentos más crudos de la crisis, que a mí me pareció terrible, ¿no? Me parecía que vivíamos de repente en una mazmorra. Era cuando de repente los bancos que viven de dar crédito, que ese es el negocio natural de los bancos, dar crédito,
de repente no daban crédito. Compraban deuda. Compraban deuda. Para quedarse compraban deuda o ganaban en el propio trapicheo del flujo del dinero. Ganaban dinero con eso. Entonces, eso yo fue cuando le vi los cuernos a la crisis, ¿no? Mira una cosa, que voy a hablar de impuestos. Sí. Una de las cosas que los impuestos son un invento maravilloso que ha conseguido, pues eso, lo que hablábamos antes, es el pilar fundamental del estado del bienestar. Para mí tiene un problema de lo que llamamos nosotros naming, un problema de marca, de nombre. Se llama impuesto. Quiere decir que te lo impone alguien. Debía tener algo más de carácter voluntario, ¿no? Pero ¿tú crees que la gente es consciente de lo que es un impuesto y de lo que significa hurtárselo a la sociedad en la que vives en general? Yo creo que sí, pero no. Voy a ser así de desconcertante, ¿no? Sí, pero no, pues efectivamente las cosas, discernir a veces la verdad de las cosas requiere una dosis de perplejidad. Es decir, la cultura fiscal, es decir, yo recuerdo toda la cultura fiscal que tenía mi padre. Yo vengo de una familia de clase media emergente de los años 60. Y yo de repente, la fiscalidad para mi padre era lo que se llamaba el impuesto de lujo. Claro, sí. Es decir, el impuesto de lujo que pagaban cuando se compraba un coche. Entonces, había el concepto de fiscalidad vinculada al lujo. Pero cuando entró el concepto de una progresividad fiscal, que fue obviamente cuando se universaliza la declaración de la renta, yo recuerdo a mi padre, no entendía aquello, decir, ¿cómo? Porque gane más, tengo que pagar más. Claro, imagínate, yo me gustaría pensar en una utopía que fuera que saliéramos a la calle los viernes de noche y decir, oye, yo es que este año he pagado 3 millones de euros en impuestos. Claro. Es decir, a lo mejor habría estoy exagerando, pero creo que habría que generar un modelo... Darle un retorno emocional mayor que el negativo, ¿no? Pues tú has usado bien el concepto de naming. El naming, a fin de cuentas, es una cuestión emocional, ¿no? Entonces, que genere una actitud u otra. Vendamos los impuestos. Vamos a profundizar un poquito más aquí, porque es una de las cosas, al fin y al cabo, toda la filosofía de No Coster es te doy información para que elijas de una forma más afín a lo que piensas, al tipo de sociedad que quieres. Para generar una pedagogía social de los impuestos, yo creo que por una parte es obvio que en todos los estados faltan mecanismos de inspección fiscal, pero debía haber también mecanismos, digamos, de divulgación fiscal. Y a lo mejor es demasiado retorcido esto, pero yo tuve que gestionar, y no salí de ello bien, durante cierto tiempo una situación en la que yo era presidente de la Sociedad de Autores. Entonces mi gran lucha, en la que fracasé, tengo que reconocer, pero mi gran lucha era entender, en la Sociedad de Autores se empeñaban en que la Sociedad de Autores recauda, entonces al final eres percibido como un recaudador de impuestos. Sí. Y entonces eso le lleva al gestor del derecho a pensar que cualquier usuario del repertorio es un presunto delincuente. Entonces, yo creo que tendría que haber una hacienda pública que no pensara que el contribuyente es un delincuente en potencia, eso es verdad, sino que tiene que pensar que es un ciudadano con valores. Me ha quedado la estela de lo que hablábamos del proteccionismo. Claro. Yo recuerdo de niño, me llamaba mucho la atención cuando iba a un restaurante con mi padre y pedía una centolla y le dicen, centolla tenemos, pero es francesa. Entonces yo para mí, mi pensamiento de niño es que también en Francia habrá unos tipos que pesquen y que necesiten vivir. Bueno, por supuesto. Es decir, por eso digo que el consumo responsable, en este caso, ahí no se trata de proteccionismo, se trata de que, por ejemplo, claro que hay que defender el producto propio. En el caso del marisco, claro. Es claro, pero hay que respetar las vedas, claro, hay que practicar la pesca sostenible. Aparte de todo, yo como no coster puedo tener más que ver con un tipo danés que respeta las reglas del juego que con un vecino que no las respeta.
en la lectura optimista que intentamos darle a todo esto, porque es verdad que el análisis siempre de que te planteas una pregunta como si puede estar en jaque o en peligro o desaparecer el estado de bienestar, pues es un poquito alarmista, pero sin embargo nosotros intentamos ser optimistas y de alguna manera decir... Hay esperanza, que decíamos antes, y además la buena noticia es que lo tienes en tu mano y no tienes que hacer casi nada. No, pero la Fundación, yo últimamente agradezco mucho los discursos que se basan en el optimismo y en la esperanza. Entonces, la filosofía no cost rebosa esa positividad, rebosa esa esperanza. En esta conversación han salido cosas, es decir, pensemos que lo de la huella fiscal dentro de 2 décadas o 3 sea como los sprays, yo creo que a nadie se le ocurra. Yo creo que va a ser antes, fíjate. No sé si será la nuestra, si será otra deformación, cosa que con tal de que suceda me importa bien poco. Pero estáis contribuyendo a que ese concepto se difunda. Pero yo creo que va a ser la única posibilidad que tiene realmente el estado de bienestar de sobrevivir. Porque lo que tiene Europa es poder adquisitivo. Realmente se da la circunstancia que somos muy poco porcentaje a nivel poblacional, a nivel del peso demográfico del mundo, sin embargo, un porcentaje brutalmente grande, de Europa y Occidente, me refiero a todo lo que es el área que consideramos Occidente económicamente, tenemos el 80% de la capacidad de consumo. O sea, que no es lo mismo. Hay una cosa que hablamos en el libro que es el es lo mismo como la bomba, ¿no? Es decir, como esa etiqueta que empaña todo. No es lo mismo. No puede ser lo mismo que una empresa contamine el agua que otra que no la contamina. Es que no puede ser. Entonces, lo que es injusto y lo que estamos tratando de luchar para tener esa información es decir, es que la gente no lo sabe. La gente no sabe qué empresa ha sido, digamos, correcta y ha ido por el camino perfecto desde el punto de vista de la sostenibilidad y otro que no lo ha hecho. Hay que trabajar en las herramientas y es urgente. ¿Qué hacemos? Pues como decía Piove porco governo, ¿no? Que decían los italianos, pues apelar siempre a un paternalismo. Hay un planteamiento que está bien, por cuando se asocia el consumo al voto. Aunque no nos leamos los programas electorales, cada uno razona su voto. Yo tengo una experiencia sociológicamente para mí muy rica, que fue estar en una mesa electoral y le cogí respeto al acto de la votación. Yo veía una cierta responsabilidad, y veía 2 cosas, responsabilidad y alegría, y seriedad al mismo tiempo en la gente que votaba. Entonces, cuando tú votas, de alguna forma has reflexionado. Mucho o poco te has leído el programa electoral o has analizado o has escuchado a alguien que se lo leyó. O has discutido en el café con alguien. Pues está muy bien. Cuando consumimos es que votamos. Entonces tenemos que informarnos de lo que consumimos. Merece la pena ese esfuerzo. Y exigir información. Bueno, pues hasta aquí esta edición de Cuando consumes votas. Hemos disfrutado de la compañía de Antón Reixa, hemos profundizado un poco más en algunos aspectos. Muchas gracias y hasta la próxima. Para producir barato solo tienes una opción, que es a costa del planeta y la sobreexplotación. Dámelo barato, fabrícamelo barato, que así me gusta más barato. Véndemelo barato, lo quiero barato, que así me gusta más.